Vamos a iniciar con el punto 6.1, que es la introducción. Aquí se aclara que en la investigación jurídica no existe un único método rígido. A diferencia de otras ciencias, el derecho requiere flexibilidad, porque los fenómenos sociales y normativos son cambiantes. Por eso la unidad no propone una receta fija, sino una serie de pautas flexibles que ayudan al estudiante a comprender la investigación como un proceso que se aprende practicando, no memorizando. Pasando al punto 6.2 encontramos el concepto de problema. Aquí la definición más útil es la que lo considera como una situación cuya respuesta debe obtenerse por métodos científicos. En otras palabras, un problema de investigación jurídica es una duda real, una situación concreta o un fenómeno jurídico social que necesitamos aclarar. Y para poder construirlo, el texto propone que respondamos varias preguntas básicas: ¿qué investigar? ¿Acerca de qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Por ejemplo, si decidimos investigar el contrato de franquicia, tendríamos que especificar qué parte nos interesa, por qué es relevante, cómo lo vamos a analizar, en qué periodo y en qué lugar. Con eso se logra definir un problema jurídico como un fenómeno que el investigador selecciona para comprenderlo, describirlo o explicarlo, conforme a normas o instituciones. Finalmente, en el punto 6.3 se trabaja el tema problema. Aquí se explica que no surge por simple ocurrencia del estudiante, sino que es el resultado de un proceso. Primero se tiene un tema amplio, luego se delimita, se analiza, se revisan fuentes y finalmente se formula un problema específico y viable. La curiosidad. La curiosidad es el primer momento del proceso. Surge cuando el estudiante entra en contacto con los objetos jurídicos y algo despierta su interés. Es una inquietud que lo lleva a fijar su mente en algún atributo, característica o institución del objeto. Proviene de factores socioculturales y del contacto con maestros que transmiten entusiasmo y creatividad, lo que predispone al estudiante a querer saber más. La observación es la etapa siguiente a la curiosidad. Consiste en revisar la bibliografía disponible sobre el objeto de interés y en realizar discusiones preliminares con maestros especializados. Esto ayuda a concentrar lentamente la atención en el objeto elegido, siempre dentro de temas que resulten atractivos. En esta etapa se trata de ver el objeto detenidamente y fijar la mente en él. La abstracción. La abstracción es la etapa clave de toda investigación o tesis. Aquí el estudiante, ya familiarizado con los aspectos principales del objeto observado, comienza a dialogar en voz alta, formular interrogantes y trazar posibles caminos o variables a verificar. Es el inicio de la problemática del tema. En esta etapa, el autor o asesor de la tesis juega un papel esencial, guiando al estudiante en la futura elaboración de hipótesis de las cuales dependerá el resultado final de la investigación. En una investigación o tesis jurídica hay etapas clave que se deben cumplir. Comprobación. En esta etapa se revisa si las hipótesis son correctas o no. Aquí se recopila información usando técnicas de investigación como la documental o de campo. El objetivo es comprobar o descartar lo que se planteó previamente. La tesis o productos científicos es el resultado final de toda la investigación. Puede dar lugar a teorías, hechos nuevos, modelos, reglas, principios o análisis de leyes e instituciones jurídicas. Del tema al problema. Se empieza con información general, lecturas y charlas con expertos. De ahí surgen preguntas que ayudan a formular el planteamiento del problema. Justificación. La justificación explica por qué se eligió el tema. Puede ser por interés personal, importancia social, valor científico o necesidad institucional. También muestra por qué el tema es relevante y útil. Hipótesis. La hipótesis es una respuesta provisional al problema planteado. En derecho es una explicación anticipada basada en normas, hechos conocidos y doctrinas. Debe tener sentido, estar bien fundamentada y relacionarse con la realidad jurídica. Una buena tesis jurídica sigue un proceso ordenado: plantear preguntas, justificar el tema, formular hipótesis, comprobarlas y llegar a conclusiones nuevas y útiles para el derecho. Toda investigación jurídica comienza con una brújula. Esa brújula se llama hipótesis.
La hipótesis jurídica registra todo el conocimiento sobre un tema-problema, normas vigentes, tratados internacionales, jurisprudencia y comparaciones con otros sistemas. Pero no se queda ahí, también recoge las dudas, reflexiones y preguntas que surgen en la mente del investigador. Entre sus características encontramos que la hipótesis debe expresarse claramente, conectar lo que ya sabemos con lo que aún ignoramos, responder a normas vigentes y sobre todo poder ser probada o refutada. Existen dos grandes tipos de hipótesis: las positivistas formalistas, centradas en la aplicación e interpretación de la ley, y las sociojurídicas, que cruzan el derecho de la realidad social, económica y cultural. Por último, pero no menos importante, las variables son los aspectos que podemos observar y medir. Son las piezas que articulan la hipótesis y permiten verificar, describir o comprender el fenómeno jurídico. Ya para concluir, la hipótesis jurídica no es una verdad absoluta, sino un mapa que guía al investigador hacia nuevas respuestas. La hipótesis jurídica nos ayuda para organizar la información de un tema, relacionarla con las normas existentes y generar nuevas preguntas que guían toda la investigación. Además, nos permite proponer respuestas provisionales sobre un problema jurídico. Una hipótesis se caracteriza por expresarse como una afirmación clara, basarse en datos jurídicos conocidos, responder a una norma vigente y tener variables precisas que puedan probarse o refutarse. Existen dos tipos: la positivista formalista, que se enfoca en interpretar o aplicar la ley, y la sociojurídica, que se relaciona en el derecho con factores sociales, económicos o culturales. Existen 4 variables. Las variables son los elementos que pueden medirse o cambiar dentro de una investigación. Una de ellas es la independiente, que es la causa; la dependiente, que es el efecto; la interviniente, que es cuando se influye un tercero; y la situacional, que depende del tiempo o el contexto. Marco metodológico. El marco metodológico explica cómo se va a realizar la investigación. Incluye los pasos, técnicas, métodos y estrategias que se utilizarán de acuerdo con los objetivos. Los métodos dependen del tipo de investigación. Algunos ejemplos de tareas en una investigación jurídica son: explorar el tema problema, describir una norma o institución, analizar el lenguaje jurídico, comparar leyes de distintos países, entre otros. Por otro lado, tenemos los tipos de métodos que se pueden usar. Para empezar, tenemos el método exegético analítico deductivo. Se usa para estudiar normas jurídicas de manera lógica. Por otro lado, tenemos el método sociojurídico cualitativo y constructivista. Este analiza cómo el derecho influye en la sociedad, apoyándose en ciencias humanas y sociales. Por otro lado, tenemos el análisis de resultados. Aquí se revisan los datos obtenidos durante la investigación. Los resultados dependen del tipo de estudio. Para empezar, en investigaciones positivistas o formalistas, los resultados pueden incluir nuevas interpretaciones o propuestas de reformas o cambios legislativos. Por otro lado, en investigaciones sociojurídicas, los datos sirven para comprobar, rectificar o evaluar el funcionamiento de normas e instituciones. Y por último, las conclusiones. Aquí las conclusiones son parte final y responden claramente: ¿qué se logró?, ¿qué se comprobó o verificó?, ¿cómo se relacionan los resultados con los objetivos? En una investigación bien presentada se incluyen una introducción, la cual debe tener objetivos, métodos y técnicas; desarrollo, que tiene análisis de los contenidos y argumentos; y finalmente las conclusiones, que son ideas breves y claras sobre los hallazgos. Las conclusiones son un resumen general que muestran el esfuerzo final del trabajo de investigación.